Buenas tardes, profesor Pedro. Nosotros somos el grupo del curso 11.3. Los integrantes del grupo es mi compañero Camilo Sabogal y yo, Sebastián Flores. Venimos a presentar el tema de los gases ideales, que ya lo explico mi compañero. Bueno, los gases ideales son una ecuación de estado que describe un gas en ciertas condiciones de temperatura, presión, volumen y se expresan como PV es igual a nRT. Su relevancia en el mundo se expresa en la química, física, clínicas farmacéuticas y la ingeniería. Su ecuación, como lo vemos acá, tiene cinco variables. ¿Qué significa cada una de ellas? P es la presión del gas, que se expresa en atmósferas. V es el volumen del gas, que se expresa en litros. N es la cantidad de sustancia, la cual se expresa en moles. Y R es la constante de los gases ideales, que esa ya la explicamos más adelante, cuando que sus componentes varían. T es la temperatura del gas, que se expresa en Kelvin. Cada uno de estos datos tiene que dárnoslos en el ejercicio que se nos propone para cada uno de ellos. Para llegar a la fórmula de los gases ideales, se necesitó recurrir a la simplificación de tres ecuaciones anteriormente dichas, la cual son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. La ley de Boyle dice que relaciona presión y volumen a temperatura constante. Esta es inversamente proporcional. Y no las de aquí, presión y volumen a temperatura constante. La ley de Charles nos dice que relaciona volumen y temperatura a presión constante. Esta es directamente proporcional, a diferencia de la de Boyle, que es inversamente proporcional. La siguiente es la ley de Avogadro, que esta fue la última que se usó para la simplificación. Esta relaciona el volumen y la cantidad de sustancia, que son los moles, y a presión y temperatura constante. Aquí está volumen, relaciona volumen y cantidad de sustancia, que se expresa con la N. El proceso que se usa para simplificar las tres es combinar las tres ecuaciones, que es la de Boyle, la de Charles y la de Avogadro. Se combinan en esta. Se combinan todas en una sola ecuación, que es volumen relacionado con cantidad de sustancia, temperatura sobre presión. Luego se convierte en una igualdad. Para eso tenemos que añadir la constante, que es la R. Como sabemos, la R es la constante de los gases ideales, que esta, al ser una constante, siempre tiene el mismo valor. Aquí es volumen, N, R, cantidad de sustancia, R, que es la constante de los gases ideales, temperatura sobre presión. Esta se usa más que todo cuando ya nos dan los ejercicios, cuando nos piden volumen. Esta es la que se usa. Y ya para llegar como tal a la propuesta que nos da la simplificación, se multiplica P en ambos lados y se pasa a multiplicar, dejando PB igual a cantidad de sustancia por la constante por temperatura. Así quedaría la deducción de la ecuación de los gases ideales. Como primer ejemplo, tenemos este ejercicio que nos dice: una bombona de butano contiene 12 kilogramos de gas. Calcular el volumen de este gas a una atmósfera y 25 grados centígrados y 58 gramos sobre moles. Entonces aquí reemplazamos los valores donde masa es 12 kilogramos, volumen es la incógnita, entonces toca buscar esto, la presión es una atmósfera, temperatura es 25 grados y como toca pasarlo de centígrados a Kelvin, le sumamos 273 y nos da 298 Kelvin. Aquí la cantidad de sustancia nos da 12.000 dividido en 58 gramos sobre mol, que nos da 206,9 moles. Y acá
Aquí nos da 12.000 porque toca pasar de kilogramos a gramos. Entonces multiplicamos 12 por 1000 y nos da 12.000. Dividido 58 gramos sobre mol y nos da 206,9 moles. Y la constante de gases ideales, como es una incógnita y no nos da acá el valor, entonces es 0,082 porque es una constante y siempre utilizaremos ese número. Bueno, entonces acá tenemos la fórmula que es PV igual a nRT. Entonces aquí pasamos P, lo pasamos a dividir y la V queda sola. Entonces ya tendríamos la fórmula. Y acá empezamos a reemplazar los valores. V es igual a 206,9 moles por 0,082 por 298 Kelvin dividido en una atmósfera. Entonces empezamos a cancelar moles con moles, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera. Y aquí nos resultaría la L sola, entonces nos da igual a, entonces hacemos esta operación y el volumen nos da igual a 5055,8 litros y como acá la L queda sola, entonces se reemplaza acá. Para un segundo ejemplo, nos dice un gas ocupa un recipiente con una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 300 grados Kelvin. Si hay 0,5 moles de gas en el recipiente, ¿cuál es su volumen? Bueno, aquí ya tenemos los datos, lo cual la presión son 2 atmósferas, la temperatura son 300 Kelvin y la cantidad de sustancia son 0,5 mol. La incógnita es el volumen. Aquí tenemos la fórmula de los gases ideales, la cual nos dice que presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por la constante de los gases ideales por temperatura. Para despejar esta, tenemos como volumen es la incógnita, pasamos presión a dividir debido a que estamos multiplicando y ponemos a multiplicarse arriba de la presión, cantidad de sustancia por la constante de los gases ideales por temperatura. Después reemplazamos la ecuación, la cual nos dice que N es igual a 0,5 mol por la constante, en este caso son 0,82 y estos son litros por 300 grados Kelvin. Todo esto dividido sobre 2 atmósferas. Resolvemos, lo cual nos da que la multiplicación son 12.315 sobre lo mismo y finalmente el volumen son 6,16 litros. Bueno, la constante de los gases ideales en la ecuación siempre es expresada como R. Esta constante varía, depende de los datos que nos den en el ejercicio. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores nos dieron los datos litros para volumen, atmósferas para presión y pues en la temperatura y en la cantidad de sustancia siempre tiene que ir en moles, como lo vemos acá, siempre va en moles y en Kelvin para la temperatura y la cantidad de sustancia, lo cual son N y Kelvin, pues temperatura T. Cuando nos dan en litros, atmósferas, moles y Kelvin, siempre va en este resultado. La constante siempre significa esto. Así no nos la den en el ejercicio, nosotros siempre tenemos que saber que es alguna de estas cuatro. Cuando nos dan en joules, moles, Kelvin, siempre es 8.314. Cuando nos dan en metros cúbicos, pascales, de igual manera es 8.314. Cuando nos dan en calorías, que se usa en la química para términos nutricionales, pero eso no se usa muy a menudo. Siempre es 1,987.
Lo que tiene que ver la constante es que siempre va a ser el mismo resultado, así no nos lo den. Gracias por su atención, profesor.